Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. Ya lo leyeron en el título, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Y sí, lo han escuchado bien. Prepárense porque les traigo toda la información, los detalles y por supuesto mi opinión sobre esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Para los que no me conocen y en este canal nos dedicamos a analizar a fondo todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, especialmente en el ámbito turco. Nos encanta el drama, el romance, los giros inesperados, y vaya que hoy tenemos un buen cóctel de todo eso. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las últimas novedades. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y no se preocupen, prometo que no los voy a defraudar. Siempre estoy investigando, analizando y trayéndoles información fresca y relevante. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, hablemos de Burak y Neslihan. ¿Quiénes son? Pues para los que no están familiarizados con la farándula turca, permítanme darles un breve resumen. Burak Özçivit es uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía. Con una trayectoria impresionante y un atractivo que conquista corazones en todo el mundo, ha protagonizado series exitosísimas como Kara Sevda y Kuruluş, Osman. Por otro lado, Neslihan Atagül es una actriz talentosísima que también ha conquistado al público con su belleza, su profesionalismo y su participación en series como Kara Sevda y Sefirin Kazeta. Ambos son figuras muy queridas y respetadas en la industria, con millones de seguidores en todo el mundo. Además, son conocidos por su profesionalismo, su carisma y, por qué no decirlo, su buen gusto para elegir proyectos. Y eso es algo que siempre se agradece. Ahora bien, la noticia que nos ocupa es el bombazo del día, el 5 de septiembre de 2025. Y la noticia es que algo ha pasado. No voy a dar más detalles por ahora, porque quiero que se mantengan enganchados. Lo que sí puedo decirles es que se trata de una noticia que nadie esperaba, un giro inesperado que ha dejado a todos boquiabiertos. Los fanáticos, la prensa e incluso los propios colegas de la farándula, nadie se esperaba esto. Las redes sociales han explotado. Twitter, Instagram, Facebook, todo el mundo está hablando de esto. Y como no podía ser de otra manera, yo también he estado sumergido en la información, investigando, leyendo todos los comentarios, analizando cada detalle, y estoy listo para compartirlo todo con ustedes. Para entender mejor lo que está pasando, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Burak y Neslihan, aunque ambos han trabajado en la misma serie y son figuras importantes del mundo del espectáculo, no son pareja en la vida real. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy conocida y querida, con quien tiene un hijo. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, con quien ha formado una de las parejas más estables y admiradas de la industria. Entonces, ¿por qué esta noticia es tan impactante? Pues porque, según las fuentes que he consultado, y de las cuales les hablaré en detalle a continuación, el rumor sobre una supuesta crisis entre Burak y Fariye, y un posible acercamiento entre Burak y Neslihan, ha cobrado fuerza. Y no es cualquier rumor. Se habla de encuentros secretos, de conversaciones sospechosas y, lo más alarmante, de posibles indicios de infidelidad. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué pruebas hay? Pues bien, he recopilado toda la información disponible y he analizado las distintas fuentes. Hay que tener en cuenta que en estos casos, es muy difícil saber la verdad absoluta. Las celebridades suelen ser muy cuidadosas con su vida privada y a menudo, los rumores y las especulaciones son la base de las noticias. Pero por otro lado, hay que reconocer que a veces el humo significa que hay fuego. La primera señal de alarma, según algunas fuentes, fue la ausencia de Fariye en algunos eventos importantes en los que Burak estuvo presente. Se especula con que hubo desacuerdos, discusiones, y aunque estas son solo especulaciones, el hecho de que Fariye no haya acompañado a su esposo en momentos clave siempre genera sospechas. Luego comenzaron a circular fotos y vídeos que supuestamente mostraban a Burak y Neslihan compartiendo momentos juntos fuera del trabajo. Se les vio en restaurantes, en fiestas privadas, y aunque en un principio se dijo que eran encuentros de amigos, las imágenes revelaban una cercanía que iba más allá de lo profesional.
Por si fuera poco, las redes sociales también han sido clave en la propagación de estos rumores. Tanto los fanáticos como los medios de comunicación han estado atentos a los mensajes, las publicaciones y las interacciones entre los involucrados. Y, como era de esperarse, cualquier like, comentario o me gusta entre Burak y Neslihan ha sido analizado con lupa. En este punto es importante recalcar que no hay ninguna prueba concluyente de que Burak y Neslihan tengan una relación sentimental. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales, ni nada que confirme los rumores. Sin embargo, la acumulación de indicios, las especulaciones y la creciente tensión en las redes sociales han hecho que la noticia tome fuerza y se convierta en el tema del momento. Ahora bien, ¿qué impacto podría tener todo esto en sus carreras? En primer lugar, el escándalo mediático podría afectar la imagen de ambos actores, especialmente si se confirma la infidelidad. Los fanáticos, por supuesto, son muy susceptibles a este tipo de noticias y podrían mostrar su desaprobación. Y aunque Burak y Neslihan son figuras muy queridas, no hay duda de que este tipo de situaciones pueden generar un impacto negativo en su imagen pública. Además, la situación podría afectar sus contratos laborales. Las marcas y las productoras podrían ser reticentes a trabajar con ellos, temiendo el impacto negativo en sus productos o proyectos. Y aunque esto no es algo que se pueda predecir con certeza, es una posibilidad real. Por otro lado, la atención mediática que ha generado esta noticia podría también ser beneficiosa para ellos. La controversia siempre vende y, en algunos casos, puede generar un mayor interés en sus proyectos y trabajos. Sin embargo, es un arma de doble filo y, en última instancia, dependerá de cómo manejen la situación y de cómo reaccione el público. En cuanto a las parejas de Burak y Neslihan, la situación es aún más delicada. Fariye Evcen y Kadir Doğulu, ambos actores, se encuentran en el centro de la tormenta. ¿Cómo estarán viviendo todo esto? ¿Cómo afectará la situación a sus relaciones? La verdad es que no lo sabemos. Pero es inevitable que, a pesar de su profesionalismo y su discreción, esta situación les afecte profundamente. En las redes sociales, ya se han manifestado muchas opiniones. Algunos apoyan a Burak y Neslihan, otros critican su comportamiento, otros defienden a sus respectivas parejas. La polémica está servida y, lamentablemente, las redes sociales suelen ser un caldo de cultivo para el odio y las críticas destructivas. ¿Y qué hay de mi opinión? Pues bien, como siempre, quiero ser claro y objetivo. Como profesional del análisis de noticias del espectáculo, debo decir que es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. La información que tenemos es escasa y, en muchos casos, basada en rumores y especulaciones. Sin embargo, considero que hay suficientes indicios para tomar la noticia en serio y para seguir de cerca los acontecimientos. Creo que es importante ser cautelosos y evitar juicios precipitados. No sabemos qué hay de verdad en todo esto, ni tampoco tenemos derecho a juzgar la vida privada de nadie. Pero al mismo tiempo es innegable que la situación es delicada y que las consecuencias podrían ser importantes. Personalmente me gustaría que todo esto fuera un malentendido y que las parejas involucradas puedan resolver sus problemas de la mejor manera posible. Creo en el amor, en el respeto y en la importancia de la honestidad en las relaciones. Y por supuesto espero que la verdad salga a la luz y que se haga justicia. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? ¿Cómo se desarrollará esta historia? Pues honestamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que seguiremos de cerca la evolución de la situación y les mantendremos informados en cuanto tengamos nuevas noticias. Estén atentos a mi canal, porque les prometo que no me perderé ni un solo detalle. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Burak y Neslihan, hemos repasado los detalles, hemos explorado las posibles consecuencias y hemos, por supuesto, compartido nuestras opiniones. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden dejarme un like. Me ayuda mucho a seguir creciendo y a traerles más contenido. También, por favor, compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Así más gente se entera de lo que está pasando. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que es verdad? ¿Apoyan a Burak y Neslihan? ¿O defienden a Fariye y Kadir? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. La caja de comentarios está abierta. Y antes de irme, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es gratis y es la mejor forma de no perderse ninguna de las novedades. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.